Los primeros septilizos supervivientes del mundo cumplen hoy 28 años. Son bebés. Ya sabes, ¿cómo puedes decidir que vas a tener a este y no a aquel? ¿Cómo eliges cuál? A 1997, una mujer de 29 años, de un pequeño pueblo de Iowa, entró en un hospital con 7 latidos de corazón dentro de ella. Y sus médicos le rogaron que interrumpiera algunos de ellos antes de que se matara, intentando llevarlos todos. Su nombre era Bobby McCaughey. Lo que dijo a continuación, esa tarde dividió a la nación, desafió a todos los expertos médicos de Estados Unidos y reescribió los libros de records de una manera nunca antes vista. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos de que nazcan sanos. Ahora, casi 3 décadas después, los 7 rostros vinculados a esa decisión imposible ya son adultos. Y su aspecto actual podría sorprenderte de verdad. El diagnóstico. Bueno, aquí está la historia. Antes de todo esto, Bobby McCaughey era una joven madre en Carlisle, Iowa, un pueblo de apenas 4,000 habitantes. Kenny trabajaba como auxiliar administrativo en un taller mecánico local. Ya tenían una hija, Michaela, y durante años habían intentado tener un segundo hijo en secreto. No pasaba nada. Finalmente, los médicos le dieron un nombre: síndrome de ovario poliquístico. Los ovarios de Bobby no liberaban óvulos correctamente. Para una pareja que anhela ampliar su familia, es una de las peores noticias que se pueden escuchar. Así que probaron con medicamentos un fármaco para la fertilidad llamado Metrodin, una inyección hormonal diseñada para inducir la ovulación. Al principio intentamos ser cuidadosos y planificar, porque sabíamos que ya sabes, algo más grande y mejor iba a llegar. El médico les advirtió sobre un embarazo múltiple, tal vez gemelos, trillizos si tenían mala suerte. Nadie, ni el médico, ni la enfermera, ni el farmacéutico que entregó la receta, jamás pronunció la palabra 7 en voz alta. Luego llegó la primera ecografía. La técnica movió el transductor sobre el estómago de Bobby y guardó silencio. Luego comenzó a contar en voz baja. 1, 2, 3, 4. Continuó. Cuando finalmente se detuvo, Bobby contenía la respiración con tanta fuerza que le dolía el pecho. 7 latidos. El técnico salió de la habitación para buscar a un médico. El médico entró, miró la pantalla, miró a Bobby. No dijo nada durante un buen rato. No había un guión para esto. Nunca lo había habido. Bobby volvió a casa esa noche, se sentó a la mesa de la cocina frente a Kenny e intentó encontrar las palabras. No tuvo que hacerlo. En 48 horas, el hospital los volvió a llamar. Bobby estaba a punto de descubrir por qué. La sala de decisiones, la sala de conferencias del Iowa Methodist, es pequeña. Paredes beige, una mesa larga, una caja de pañuelos en el centro. Como si los médicos ya supieran cómo va a terminar esta conversación. 3 especialistas se sientan a un lado. Bobby y Kenny se sientan al otro. Entonces, si puedes establecer eso temprano y simplemente mantenerlo, tus hijos serán más felices y tú serás más feliz. Bobby tiene 29 años. Está embarazada de 3 meses de 7 bebés. No ha dormido bien en días. El médico principal comienza con suavidad. Explica para qué está diseñado el cuerpo humano y para qué no. El útero de una mujer puede estirarse para albergar a un bebé. A veces 2, ocasionalmente 3. No está diseñado para 7 personas. El corazón de Bobby se verá obligado a bombear sangre para 8. Sus riñones trabajarán horas extras. Sus pulmones se comprimirán contra su caja torácica a medida que los bebés crezcan. Su presión arterial probablemente se disparará a niveles peligrosos. Podría sufrir un derrame cerebral. Podría sufrir una hemorragia. Podría morir en la mesa de partos. ¿Y los bebés? El médico no suaviza la situación. La mayoría no sobrevivirá. Llevar 7 fetos a término es una sentencia de muerte para al menos algunos, probablemente para la mayoría. Nacerán demasiado pequeños. Sus pulmones no estarán preparados. Sus cerebros no estarán preparados.
Los que sobrevivan enfrentarán complicaciones de por vida. Los que no sobrevivan morirán en sus incubadoras en los primeros días de vida. Entonces, el médico ofrece la solución. Reducción selectiva. Un procedimiento médico en el que los médicos interrumpen el desarrollo de algunos fetos en el útero para darles a los restantes una verdadera oportunidad. Recomienda reducir el número a 2 o como máximo a 3. Dice con cautela la decisión responsable. Es lo que respalda la literatura médica. Es lo que casi todos los médicos del país aconsejarían. Bobby no dice nada. Kenny le aprieta la mano por debajo de la mesa. Ella puede sentir su anillo de bodas contra sus nudillos. El médico sigue hablando. Explica el cronograma. Explica el procedimiento en sí. Explica cómo Bobby puede estar en casa el mismo día recuperándose, con 2 corazones sanos, latiendo dentro de ella en lugar de 7 que probablemente no sobrevivirían. Él usa palabras como manejable, realista, compasivo. Bobby mira su vientre. Ella piensa en su fe. Piensa en su pastor. Piensa en McCaughey en casa con sus abuelos de 3 años, esperando saber cuántos hermanos y hermanas tendrá. Piensa en el hecho de que alguien en esta mesa le está pidiendo que elija cuál de sus bebés vivirá. Y aquí es donde se vuelve loco. Porque durante un largo rato en esa sala de conferencias, Bobby McCaughey, una madre bautista de voz suave, procedente de un pueblo del que la mayoría de los estadounidenses nunca habían oído hablar, simplemente se queda sentada. No llora, no discute, no hace preguntas, simplemente mira fijamente la mesa. Luego alza la vista hacia el médico jefe. Mira a Kenny. Ella vuelve a mirar al médico. Dice que no. La habitación queda en silencio. El médico lo intenta de nuevo. Le explica los riesgos una vez más despacio esta vez como si no lo hubiera oído bien. Luck advierte que podría perderlos todos hasta el último latido incluido el suyo. Bobby mira a Kenny. Kenny asiente. Ella vuelve a decir que no. Sí, porque realmente quiero que seamos, ya sabes, una familia lo más normal posible. Esa es la mejor manera de criar una familia con lo normal y cotidiano. ¿Sabes? Esa solapa, repetida 2 veces en una sala de conferencias beige en Des Moines, Iowa, un martes por la tarde de 1997, es el punto de inflexión de toda esta historia. Todo lo que viene después, los titulares, la supervivencia, los 7 adultos que viven 7 vidas diferentes, hoy todo se remonta a ese número. Ahora escucha. Antes de continuar, si ya te interesa esta historia, hazme un favor y suscríbete y activa las notificaciones. Contamos historias como esta todas las semanas y no querrás perderte lo que viene, porque la decisión que Bobby acababa de tomar sobre vivir a ella fue lo más fácil. Los 4 meses más largos. Los McCaughey lo hicieron público casi de inmediato porque no había forma de ocultar lo que estaba sucediendo. La noticia se filtró desde el hospital. Los periodistas empezaron a llamar. Los presentadores de programas de entrevistas comenzaron a debatir su negativa en la televisión nacional. Desconocidos escribieron cartas, algunas llenas de oraciones, otras llenas de advertencias de que Bobby estaba siendo egoísta, irresponsable y peligroso. Los pastores mencionaron a la familia desde el púlpito. Los especialistas en ética médica escribieron artículos de opinión en los periódicos. 2 completos desconocidos polos opuestos afirmaban saber qué era lo mejor para los bebés que estaban en la cuna de Bobby. Cuerpo. Pero las voces más fuertes no estaban en su sala de estar. Estaban dentro del propio cuerpo de Bobby. Pasó los últimos 4 meses del embarazo en reposo absoluto. No podía estar de pie más de unos minutos seguidos. No podía darse la vuelta sin ayuda. Aumentó casi 32 kilos. Los médicos compararon la carga que soportaba su cuerpo con la de cargar 5 veces seguidas con un bebé a término. Cada respiración era un proyecto. Cada comida estaba cronometrada y medida. Voluntarios de su iglesia venían a la casa por turnos, solo para ayudarla a sentarse, solo para traerle agua, solo para hacerle compañía mientras Kenny estaba en el trabajo.
Había noches en que Bobby se acostaba en la cama y sentía a sus 7 bebés moverse a la vez. 7 series de patadas, 7 ritmos distintos, todo dentro de ella al mismo tiempo. No tenía ni idea de cómo asimilarlo. Nadie lo sabía. No había ningún libro para esto. No había ningún grupo de apoyo. No había ninguna otra madre a la que pudiera llamar y preguntar qué se siente al 7º mes. Ella fue la primera. Y fíjense en esto, a pesar de todo, de cada ecografía semanal, de cada revisión, de cada cita, en la que los médicos esperaban dar malas noticias, los bebés seguían creciendo, los 7 obstinadamente juntos. Y entonces llegó el 19 de noviembre de 1997. El Centro Médico Metodista de Iowa despejó un ala entera. Más de 40 médicos, enfermeras, anestesiólogos y neonatólogos estaban de guardia. 7 incubadoras estaban alineadas y listas. Los pasillos estaban en silencio. Afuera, las furgonetas de noticias ya habían comenzado a estacionar en el aparcamiento. Las cámaras se alineaban en la acera. Reporteros de cadenas de todo el mundo habían viajado hasta allí para tener la oportunidad de presenciar el suceso. La entrega en sí duró menos de 7 minutos. 7 minutos, 7 bebés. Uno tras otro sacados del vientre de Bobby y entregados a 7 equipos diferentes. Cada bebé pesaba menos de 1 kilo. Algunos apenas superaban el kilo. Eran tan pequeños que, como lo describió una enfermera más tarde, podía sostenerlos en la palma de la mano y los dedos se cerrarían completamente a su alrededor. Y entonces, uno a uno, la sala se llenó de sonido. 7 llantos distintos. Bobby, tumbada en la mesa de operaciones, exhausta, hinchada y medio inconsciente por la anestesia, los oyó todos. Kenny estaba a su lado. Ninguno de los dos dijo nada. Solo escucharon. 7 llantos seguidos en un hospital de Des Moines, Iowa, donde unos meses antes, 3 médicos se habían sentado frente a frente en una mesa beige y le habían dicho que ese desenlace era casi imposible. Tenía razón, pero para lo que esos 7 llantos fueron el comienzo, nadie, ni Bobby ni Kenny, ni los médicos, ni los equipos de noticias que ahora corrían por el estacionamiento, estaban preparados. 7 incubadoras. Primero vinieron los nombres: Kenneth Robert Jr., Alexis May, Natalie Sue Kelsey, Ann Nathan Roy, Brandon James, Joel Stephen. 7 nombres escritos en 7 pequeñas pulseras de hospital, cada una apenas lo suficientemente grande como para caber en una muñeca del tamaño de una moneda de 25 centavos. Entonces comenzó la verdadera batalla. La unidad de cuidados intensivos neonatales parecía sacada de una película de ciencia ficción. 7 incubadoras de plástico transparente dispuestas en fila. Cada una resonaba con el sonido de los monitores, los respiradores y las bombas de alimentación. Los tubos entraban y salían en todas direcciones. Las luces parpadeaban. Las alarmas sonaban constantemente. Las enfermeras se movían de una incubadora a otra las 24 horas del día. Cada vez que la frecuencia cardíaca disminuía, cada vez que el nivel de oxígeno bajaba, la sala reaccionaba al instante. Al principio Bobby no podía sostener a ninguno. Eran demasiado frágiles. Una noche, unos días después del parto, se quedó junto a la incubadora sosteniendo a Alexis. Simplemente se quedó allí. Apoyó la mano contra el plástico. Alexis apenas pesaba 900 gramos. Su pecho subía y bajaba tan rápido que parecía un aleteo. Una enfermera se acercó y le preguntó a Bobby si quería sentarse. Bobby negó con la cabeza. Quería mantener la mano allí. Quería que Alexis, al otro lado del cristal, sintiera que alguien la estaba cuidando.
Hizo lo mismo con cada uno de los otros 6 bebés todas las noches. Una incubadora a la vez, con la mano apoyada en el plástico, observando cómo el pecho más pequeño que jamás había visto subía y bajaba. Más tarde a Alexis le diagnosticarían parálisis cerebral. A Nathan también. El trauma de nacer tan prematuro y tan pequeño les había dejado una profunda huella. Algunos de los otros bebés tenían problemas de visión, otros problemas digestivos. Al principio, ninguno podía respirar completamente por sí solo. Cada día en Lausanne era una nueva batalla. Pero esperen, aquí es donde la cosa se pone loca. Fuera del hospital, el mundo se había descarrilado por completo. Llegaron miles de cartas. Donaciones de desconocidos de todos los estados llegaron a raudales. Un constructor local se ofreció a construir una casa a medida para la familia. Un concesionario de automóviles donó una furgoneta de 15 plazas. Las empresas enviaron pañales y leche de fórmula a montones. El mismísimo presidente Bill Clinton llamó por teléfono a Bobby y Kenny para felicitarlos personalmente. Los McCaughey aceptaron lo que realmente necesitaban y rechazaron amablemente el resto. No querían que sus hijos crecieran como un espectáculo secundario. Querían que crecieran en un hogar, no en un escenario. Uno a uno durante las semanas siguientes, los bebés fueron llegando a casa. Y entonces Bobby y Kenny descubrieron lo que significa criar a 7 recién nacidos al mismo tiempo. La casa que el amor construyó. Aquí está el problema de tener septillizos. Las matemáticas nunca te dan un respiro. 40 pañales al día, más de 40 biberones cada 24 horas. Un horario de alimentación pegado en el refrigerador con un código de color para cada bebé desde las 5 de la mañana hasta bien entrada la madrugada. Lavandería interminable. Sueños que llegaban a ratos de 20 minutos. Bobby dijo más tarde que hubo momentos en esos primeros meses en los que realmente perdió la noción del tiempo. La comunidad de Carlisle, Iowa, se negó a dejar que Bobby y Kenny lo hicieran solos. Voluntarios de su iglesia organizaron turnos rotativos. Algunos venían a alimentar otros, a limpiar otros, simplemente a sostener a un bebé durante 1 hora para que Bobby pudiera cerrar los ojos. En su momento álgido, casi 40 voluntarios se turnaban en la casa de los McCaughey cada semana. Personas que nunca habían conocido a Bobby antes aparecían en su puerta. Se quitaban los abrigos y preguntaban qué bebé necesitaba qué. La casa a medida finalmente se hizo realidad. Se construyó una casa completamente nueva, específicamente para la familia, con habitaciones adicionales, una cocina enorme y un sótano lo suficientemente grande como para colocar 7 cunas en fila. Los lugareños comenzaron a llamarla la casa que el amor construyó. El nombre se mantuvo. Pero aquí es donde Bobby y Kenny hicieron algo extraordinario. Se negaron. Se negaron rotundamente a que sus hijos crecieran pensando que eran especiales. Los niños comían cereales en la mesa de la cocina, tenían tareas domésticas, iban a la escuela pública, los castigaban cuando se portaban mal, compartían habitaciones, compartían ropa, compartían la atención de sus padres con otros 6 hermanos en todo momento. No había trato de celebridad a puerta cerrada. No había cámaras siguiéndolos hasta el baño. Dentro de la casa de los McCaughey eran solo niños. Pero afuera la historia era diferente. Las revistas realizaban sesiones fotográficas anuales. Se emitían especiales de televisión en cada cumpleaños. Desconocidos en los aeropuertos paraban a la familia para tomarles fotos. En los supermercados la gente señalaba y susurraba. Los hijos de McCaughey crecieron sabiendo que eran famosos, incluso antes de comprender del todo lo que significaba la fama.
Y de alguna manera, a pesar de todo, se mantuvieron unidos. No solo como hermanos, sino como personas. Porque cuando pasas cada día de tu vida rodeado de otros 6 seres humanos que están pasando exactamente por lo mismo que tú, creas un vínculo que nadie más en la tierra puede comprender. Tenían sus propias bromas internas que nadie más entendía, su propio lenguaje privado a veces, su propia manera de saber cuándo uno de ellos estaba molesto antes de que nadie fuera de los 7 se diera cuenta. Pasaron juntos la primaria, la secundaria y el bachillerato. 7 niños caminando por los mismos pasillos, sentados en diferentes aulas, siendo identificados constantemente como uno de los septillizos, los famosos, los bebés milagro. Y durante todo ese tiempo, solo querían ser ellos mismos. Y entonces llegó la graduación. Y aquí es donde la historia realmente da un giro, porque los 7 hicieron algo que nadie, ni siquiera sus padres, esperaba. Día de la graduación, mayo de 2016, Carlisle High School. El auditorio estaba abarrotado. Estaban allí la familia, los amigos, los periodistas, los vecinos que habían formado parte de la vida de esta familia, desde antes de que cualquiera de estos 7 chicos pudiera recordarlo. Se apretujaron en las últimas filas solo para echar un vistazo. El mismo pueblo que una vez vio a 7 bebés regresar a casa del hospital, ahora veía a 7 jóvenes adultos cruzar un escenario. Bobby estaba sentado entre el público con Kenny. Se tomaron de la mano. No hablaron. Bobby había pensado en este día 1000 veces a lo largo de los años. Lo había imaginado desde la primera vez que le dijeron que los bebés no sobrevivirían a la infancia y mucho menos llegarían a graduarse. Ahora estaba allí, sentada en una silla plegable en el auditorio de la escuela secundaria, presenciando el momento. Entonces empezaron a sonar los nombres. Kenneth Robert McCaughey Jr., Alexis May McCaughey. Y aquí viene la parte que tienes que imaginar, porque presta atención a esta parte. Alexis, que había nacido pesando apenas 1 kilo, que tenía parálisis cerebral, que había pasado años con aparatos ortopédicos en las piernas y en fisioterapia, aprendiendo apenas a poner un pie delante del otro, cruzó ese escenario por sí sola. Sin aparatos ortopédicos, sin bastón, sin ayuda. Caminó. Bobby lloró entre el público. Ella intentó no hacerlo. No lo consiguió. Natalie Sue Kelsey, Anne, Nathan Roy, que también tiene parálisis cerebral, también caminaron. Brandon James Joel Stephen. 7 nombres, 7 diplomas, 7 chicos que, según la literatura médica de 1997, no deberían estar en un escenario de instituto en 2016. La multitud se puso de pie. Los vítores duraron casi 5 minutos. Los flashes de las cámaras no paraban de disparar. Bobby se aferró al brazo de Kenny y la vio bajar del escenario, como graduadas de la preparatoria, como si fueran milagros imposibles. Durante un largo instante ella permaneció inmóvil. Simplemente siguió mirando el escenario vacío, donde segundos antes los 7 habían estado juntos, en lo que resultaría ser una de las últimas veces. Porque, como suele suceder en las familias, los 7 estaban a punto de separarse. Lo que sucedió después, cuando tenían 20 y tantos años, fue que sus vidas dejaron de ser una sola historia para convertirse en 7 historias completamente diferentes. Lo cual finalmente nos lleva a la pregunta que viniste a preguntar. ¿Cómo lucen ahora? ¿Quiénes son ahora? Tienen casi 30 años. Cada uno de ellos es un adulto independiente, con su propio trabajo, su propia casa y, en algunos casos, su propia familia. Y en lo que se han convertido es radicalmente diferente de lo que cualquiera que viera aquel parto en 1997 podría haber imaginado. Brandon James se alistó en el ejército de los Estados Unidos poco después de graduarse.
Partió para el entrenamiento básico ese verano, convirtiéndose en el primer miembro de su familia directa en vestir un uniforme militar. Hizo carrera en el ejército. Para 2022 había ascendido al rango de sargento. Conoció a una mujer llamada Alana mientras estaba destinado en su base. Se casaron. Ahora tienen una hija juntos llamada Ellie, lo que significa que Bobby y Kenny son oficialmente abuelos de su primer septillizo. Debido a la naturaleza del trabajo militar de Brandon, la familia mantiene su ubicación exacta en privado. Existen preocupaciones reales de seguridad al ser una familia pública con un soldado en sus filas. Y los McCaughey se toman muy en serio la seguridad de su familia. La vida de Brandon hoy es, en muchos sentidos, la más tranquila de los 7 por decisión propia. Kenneth Robert Jr., a quien todavía llaman Kenny, encontró su vocación en la carpintería. Se formó como ebanista y ahora trabaja en una empresa llamada Waunaki Cabinet Works en el centro de Iowa, construyendo gabinetes a medida para casas en toda la región. Es un trabajo minucioso, detallado y manual, y él es bueno en ello. Se casó con una mujer llamada Cynthia. Los dos viven juntos en una casa tranquila. Kenny ha hablado abiertamente sobre lo extraño que a veces se siente vivir en una casa con solo 2 personas, después de haber crecido en un caos total. Algunas noches, dice, el silencio todavía lo toma por sorpresa. Estará sentado a la mesa de la cocina y la ausencia de otras 6 voces es lo más fuerte en la habitación. Natalie Sue Kelsey Ann, Nathan Roy y Joel Stephen recibieron becas para la Universidad Hannibal LaGrange, una pequeña universidad cristiana justo al otro lado de la frontera estatal en Missouri. Los 4 se mudaron juntos. Por primera vez en sus vidas estaban lejos de sus padres, pero aún se tenían el uno al otro. Vivían cerca, estudiaban cerca, se apoyaban mutuamente. Desde entonces, han desarrollado carreras profesionales en campos como la educación, el ministerio religioso y la medicina. Algunos están casados, otros siguen solteros. Todos mantienen una relación muy estrecha, comunicándose constantemente por mensajes grupales y reuniéndose siempre que pueden. Algunos aún terminan las frases del otro. Algunos todavía saben exactamente lo que el otro está pensando con solo mirarlo. Ese tipo de vínculo no desaparece al crecer. Al contrario, se fortalece. Alexis May ha seguido desafiando todas las expectativas que se depositaron en ella al nacer. A pesar de la parálisis cerebral, lleva una vida adulta plena e independiente. Ha hablado abiertamente sobre su experiencia, compartiendo su historia públicamente en ocasiones para animar a otras personas con discapacidad a seguir adelante. La niña que una vez estuvo al otro lado del cristal de una incubadora, mientras su madre presionaba la mano contra el plástico, ahora se mantiene firme en su propia vida a su manera. En 1997 los médicos ni siquiera estaban seguros de que sobreviviría al primer mes. Ella construyó toda una vida adulta sobre esa predicción. Y su hermana mayor, Mikaela, la que ya estaba allí antes de que llegaran los 7, ha crecido, se ha casado y ha formado su propia familia. Ahora tiene hijos, lo que significa que Bobby y Kenny están mimados hasta la médula, con nietos por ambas ramas familiares. Los 7 se reunieron recientemente para una reunión familiar. No en un hospital, no para un aniversario cubierto por los medios, solo una reunión normal. Cocinaron, rieron, discutieron sobre a quién le tocaba lavar los platos de la misma manera que habían discutido desde que eran pequeños. Al final de la noche, se tomaron una foto. 7 adultos de pie, uno al lado del otro en una cocina. 7 vidas separadas. 7 caminos completamente diferentes, pero inconfundiblemente siguen siendo una familia.
Y en una de esas fotos, Bobby está en la esquina del encuadre observando. No está posando. No está sonriendo para la cámara. Simplemente los está mirando. Así que volviendo a la pregunta que viniste a responder, ¿tenía razón Bobby? En 1997, 3 médicos se sentaron frente a frente en una mesa beige y le dijeron que lo responsable era reducir. Le dijeron que podía morir. Le dijeron que la mayoría de los bebés morirían. Le dijeron que estaba cometiendo un error. Ella dijo que no. 28 años después, 7 adultos viven vidas plenas gracias a ese no. Uno es soldado y cría a su hija. Otro es artesano y construye gabinetes. 4 fueron juntos a la universidad. Una cruzó el escenario de su graduación, algo que los médicos dijeron que nunca lograría. Y en algún lugar de Carlisle, Iowa, la mujer que tomó esa decisión sostiene en brazos a un nieto al que le dijeron que nunca conocería. Dime, ¿tenía razón? Deja tu respuesta en los comentarios. Los leo todos. ¿Habrías tomado la misma decisión que Bobby en esa sala de conferencias? ¿O habrías seguido el consejo del médico Dale a me gusta si su decisión te conmovió? Suscríbete para no perderte la próxima historia y activa las notificaciones para ser el primero en enterarte la próxima vez. Hasta entonces, cuídense. Nos vemos en la próxima.